Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula de economía. Como hemos visto en anteriores cápsulas, hemos estado revisando el comportamiento de los mercados. Anteriormente hemos visto a qué corresponde la oferta y la demanda. Y bueno, para poder complementar estos conceptos, vamos a revisar lo que son las características y tipos de competencia perfecta e imperfecta. Bueno, para empezar, vamos a contextualizar un poco la temática. Eh, este tema que vamos a analizar es es una base del funcionamiento de los mercados dentro de la microeconomía. Las estructuras del mercado, específicamente la competencia perfecta y la competencia imperfecta, van a permitirnos entender que estas estructuras van a determinar precios y el comportamiento de las empresas, principalmente de las pequeñas. Y también vamos a poder identificar qué tan eficiente es un mercado. Este tema, bueno, se vuelve fundamental porque dentro de la realidad económica, los mercados no siempre van a funcionar de manera ideal y es por eso que siempre se deben de considerar la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Bueno, vamos a definir un poco a la competencia perfecta. Vamos a entender a esta como una estructura de mercado ideal en donde van a existir empresas y consumidores y ninguno tiene como poder para influir dentro de los precios. Se va a caracterizar principalmente porque tiene un número de oferentes y demandantes alto. El producto siempre va a ser homogéneo. Va a haber una entrada libre y salida libre también del mercado y la información es perfecta. Las empresas, bueno, son entre el consumidor son los precios aceptables. Y bueno, a esto le vamos a llamar empresas de precio aceptantes. Y quiere decir que pues no pueden influir en el precio real de las cosas. Por ejemplo, cuando en el mercado de productos agrícolas, como lo es el maíz, el trigo, el sorgo, ningún producto individual puede fijar el precio, sino que hay como una comunicación entre los agricultores para poder establecer uno. Y bueno, aquí está un ejemplo de el esquema conceptual de la competencia perfecta la vamos a encontrar dentro de la economía o de la interpretación. Aquí está un esquema en donde el mercado de producto agrícola, que es lo que les mencionaba, como el maíz o el trigo, tiene muchos productores. Todos venden el mismo producto, pero ninguno fija el precio por sí solo. Entonces, dentro de este esquema observar precisamente, em, podemos observar aquí en la tabla cómo en la competencia perfecta el precio es igual al costo marginal y con esto se alcanza una eficiencia económica. Bueno, este esquema va a ser muy común dentro de la economía, ya que va a representar los oferentes más el producto homogéneo y igual al precio determinado por el mercado. Bueno, ¿cómo se calcula y cómo se explica gráficamente esta parte de la competencia perfecta? Bueno, hay que considerar que el costo marginal va a ser siempre igual al precio. Entonces, esa sería como una condición y esa sería su fórmula. Precio igual a costo marginal. Esto más adelante lo vamos a ver en una tabla general para que lo puedan identificar. Y bueno, luego viene lo que es la competencia imperfecta. A la competencia imperfecta la vamos a entender como la estructura del mercado en donde las empresas sí tienen poder para influir en el precio. Esto se da mucho en los países en desarrollo. Vamos a hablar de que existen monopolios, oligopolios y también existen competencias monopolísticas. Aquí en este tipo de empresas, los factores como la diferenciación de productos, las barreras de entrada y los pocos competidores es lo que va a determinar precisamente que se vuelvan este tipo de competencia imperfecta. Y bueno, vamos a ver qué es el monopolio. El monopolio va a ser una sola empresa. Esta es la que va a dominar completamente la oferta y se va a caracterizar porque va a existir un único vendedor, no hay sustitutos cercanos,
no hay ninguna barrera de entrada, perdón, hay una barrera alta de entrada al mercado y existe un control total del precio. Entonces, una empresa que controle el suministro de electricidad en una región se va a volver monopolio cuando no permite que nadie más o no existe una empresa cercana o que pueda hacerle competencia para brindar este servicio. Por lo tanto, la empresa decide cuánto va a producir, va a fijar el precio de acuerdo a la demanda de la región y bueno, con esto va a maximizar el beneficio cuando el costo marginal sea igual al ingreso marginal, pero el precio siempre va a ser mayor al costo marginal. Entonces aquí es en donde se vuelve un monopolio. El oligopolio lo vamos a entender como el mercado que tiene pocas empresas grandes y estas van a dominar la oferta. Se va a caracterizar principalmente porque la interdependencia entre empresas va a ser muy alta, hay una barrera de entrada y hay una posibilidad de colusión. Por ejemplo, una empresa de telefonía móvil o automotriz, como aquí en México, va a dominar precisamente el precio del mercado. Las decisiones de estas empresas afectan a las demás porque pues puede haber una ligera competencia y esto va a generar que existan algunos acuerdos entre ellos. Y luego viene lo que es la competencia monopolística. A este tipo de competencia es en donde se ven muchas empresas, pero con productos diferenciados. Se va a caracterizar porque, bueno, va a haber muchos oferentes, va a haber diferencia en los productos que ofrezcan y va a haber cierta libertad de poder entrar al mercado para competir, pero el poder del precio va a ser limitado. Por ejemplo, los restaurantes, las tiendas de ropa que ya manejan sus propias marcas son un ejemplo de competencia monopolística. Y aquí cada empresa va a tener su propio mercado. Van a competir a través de publicidad, de calidad y de la colocación de su marca. Y bueno, para poderlo ver como de una manera general, les comparto este esquema. Aquí podemos ver el tipo de competencia perfecta, que es una sola, y la competencia imperfecta, pero desglosada en sus en los tres distintos ejemplos, que es el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Cada una tiene su propio número de empresas, su tipo de producto, el control de precio y la entrada al mercado. Digamos que dentro de la competencia perfecta sería lo ideal en donde hay muchas empresas oferentes, los productos son homogéneos, no existe ningún control en el precio por parte de las empresas y la entrada al mercado se vuelve libre. Y bueno, para poder cerrar esta temática, es importante mencionar que dentro de la competencia perfecta vamos a estar representando un modelo ideal dentro de la economía que nos va a permitir pues analizar la eficiencia económica y los recursos que se asignan de manera óptima, pero en la realidad predominan los mercados de competencia imperfecta, en donde las empresas tienen muchísimo poder sobre el mercado y pueden influir principalmente en los precios. Y esto quiere decir que, bueno, el precio siempre va a ser como superior al costo marginal, por lo tanto pagamos un poco más de lo que realmente cuesta el producto. Comprender estas diferencias nos va a permitir marcar esas diferencias de analizar políticas económicas, evaluar mercados reales y entender el comportamiento empresarial. Digamos que en la economía, pues los modelos no van a describir exactamente la realidad, pero sí nos permite poder entenderla y transformarla. Y bueno, como siempre vamos a tener nuestra sección de repaso. Aquí van a ver 5 planteamientos para hacer como un análisis general del tema. El primero dice, ¿cuál es una característica de la competencia perfecta? Bueno, recuerden que en competencia perfecta existen muchos oferentes y no se influye en el precio del mercado, que son las dos características más importantes. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, existen muchos vendedores. El siguiente planteamiento dice, un mercado con un solo vendedor se denomina. Recuerden que cuando el control total lo tiene una sola empresa, estamos hablando de un monopolio. Por lo tanto, la respuesta correcta es B.
El siguiente planteamiento dice, cuando pocas empresas dominan el mercado, se trata, bueno, recuerden que los oligopolios se van a caracterizar porque los participantes van a ser pocos. Y en el siguiente planteamiento pues de alguna manera estamos planteando la diferenciación de productos, que es una característica de la competencia monopolística. La respuesta correcta es B, porque aquí las empresas compiten mediante la marca, la calidad o el diseño. Y finalmente, el último planteamiento menciona, en la competencia perfecta las empresas son, recuerden que aquí hablamos de un precio aceptante. La respuesta correcta es B porque no se puede influir en el precio del mercado. Esto siempre va a ser dentro de la competencia perfecta. Y bueno, como siempre les compartimos la bibliografía que se utilizó para el análisis de la temática. Si requieren de profundizar en el tema, podemos brindarles bibliografía complementaria a través de nuestros diferentes medios de contacto. Para esta cápsula sería todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente.